ya califiqué los ejercicios que ayer me enviaron. Felicito a los chicos que me enviaron sus ejercicios. Ya están calificados. Y los que no me enviaron, por favor, como les repito, necesito que me envíen sus trabajos diariamente, porque si no se me van acumulando y se va haciendo muy largo el hecho de calificarles. ¿De acuerdo? Así es de que yo les agradezco enormemente a quienes cumplieron, porque ayer de una vez califiqué lo que tuve ya viendo en sus tareas. Vamos a trabajar hoy matemática. Vamos a sacar el cuaderno, por favor, y vamos a poner la fecha del día de hoy, que es 24 del 8 del 2022. Pero sin antes, vamos a compartir el tema del día de hoy, pero quiero que leamos un tema muy interesante del libro en la página 227. A ver, ¿qué vemos en la página 227? ¿Qué vemos en la página 227? Cambio climático. La temperatura está en Cambio climático. Cambio climático. ¿Qué tiene en la boca el mundo? Termómetro. Un termómetro. En esta unidad que tenemos en inicio, vamos a ver todas las medidas. Y el termómetro también es una medida de la cual vamos a hablar. ¿De acuerdo? Mientras tanto, vamos a leer este artículo que me parece bien interesante porque habla sobre nuestro planeta Tierra. ¿Cómo es que el ser humano... Buenos días, Alex. ¿Cómo es que el ser humano ha causado tanto daño al planeta Tierra? Y vamos a tener un momentito de reflexión para este tema. Lo vamos a empezar a leer y Alison Castillo, ayúdeme por favor. La temperatura mundial. La temperatura mundial aumentó. Vamos a poner en nuestro cuaderno las medidas. Ese es el tema que vamos a iniciar el día de hoy. Y vamos a ver las clases, las unidades de medidas que vamos a utilizar. Vamos a ver cómo es que se calculan las diferentes medidas, la equivalencia que corresponde a cada medida, el cambio de medida pequeña a cambio mayor, y en fin, vamos a ver diferentes clases de medidas. Entonces vamos a ver aquí. Aquí tenemos las ilustraciones de las unidades de medida. Aquí tenemos, ¿qué es lo que vemos aquí donde les estoy señalando? Y una balanza. Sí, muy bien. Muchas veces vamos al supermercado y vemos que cómo pesan ahí la carne o el pollo o todo lo que compramos, ¿verdad? También tenemos medidas de longitud, que es el metro. En este caso, en la muestra que tenemos aquí, es de una regla de la cual ustedes utilizan. Tenemos también el termómetro. Tenemos también las medidas que calculan los líquidos, o sea, las medidas de capacidad, y luego tenemos la medida de tiempo, ¿verdad? Entonces, esas son las unidades de medida que luego la vamos a ilustrar. Pero ahorita vamos a escribir, dice, las unidades de medida nos ayudan a calcular tamaños, distancias, peso, tiempo, líquidos y temperatura. El metro es una medida que nos ayuda a calcular tamaños, distancias, largos, etc. El sistema internacional de medida es el metro. Cuando nosotros decimos SI, estamos hablando del sistema internacional. El metro tiene medidas mayores, o sea, los múltiplos, y menores, los submúltiplos. Copien eso en su cuaderno, por favor, y ponen la fecha.
dice que el metro es la medida internacional, o sea, sistema internacional de medida. ¿Qué es el metro? Es el metro que está como base. O sea, aquí tenemos el metro. Pero dice que hay cantidades menores a la derecha y vemos aquí que un decímetro lo vamos a escribir de esta manera, dm. Un centímetro, cm. Y un milímetro es mm. Estos están, nosotros al ver el metro, nosotros nos vamos a dar cuenta que es medida más pequeña. Ahora tenemos las medidas más grandes o mayores que el metro, que es el decámetro, que su simbología es DAM, el hectómetro, que es HM, y el kilómetro, que es KM y equivale a 1000 metros. ¿Sí, Daniel? ¿Qué duda tienen? Eso hay que copiarlo, ¿va? Esto no porque está en el libro, solamente les estoy explicando. Esto no lo copiamos. Veamos, lo que les quiero explicar aquí, al igual que en el libro lo vamos a volver a ver, quiere decir que el metro es el sistema internacional de medidas y la base de ese sistema es el metro. El metro tiene medidas más pequeñas y medidas más grandes. Ahora vamos a trasladarnos al libro en la página 228. Todos, por favor, en la página 228. Vamos a ver ahí las preguntas que nos tienen. En este caso tenemos una imagen de un águila. La tabla muestra la envergadura máxima de 3 especies de aves. Tenemos la envergadura, o sea, la medida de las alas que tiene así extendidas como está en la imagen. El águila calva tiene 2.30 metros en su envergadura. La golondrina tiene 34 metros, o sea, no, son centímetros, y la gaviota también tiene menos. O sea, ¿cuál de ellas dos tiene mayor? Gaviota. La gaviota. ¿Quién tiene mayor envergadura de las tres? Águila La calva. águila calva. ¿Cuál tiene menor? Golondrina. Golondrina. Fíjense que la golondrina es más pequeña y debido a ello su envergadura es más pequeña. Entonces ahí vamos a colocar. Compara y escribe en orden de menor a mayor envergadura de las aves. Escriban ahí en la línea, por favor. ¿Y a mí? ¿Ya? Ya mismo. Ahora dice, en el Sistema Internacional de Unidades, SI, lo que les decía que significa Sistema Internacional, cada unidad de medida es 10 veces mayor que la inmediata inferior y 10 veces menor que la inmediata superior. O sea, son múltiplos de 10. ¿Se recuerdan cuando hablábamos del múltiplo de 10, verdad? ¿Se recuerdan? Los temas que ya sabemos anteriormente nos están sirviendo. O sea, son múltiplos de 10. La unidad básica de longitud en el SI, o sea, el Sistema Internacional, es el metro. Para medir distancias mayores que un metro se utilizan los múltiplos, o sea, las medidas mayores. Y las distancias menores se utilizan los submúltiplos, que son las medidas menores. Aquí tenemos lo mismo que yo les estaba enseñando en la imagen que les puse. Tenemos el metro que está en el centro y luego tenemos
a su derecha los submúltiplos. O sea, ¿cuáles son los submúltiplos? Las medidas más Pequeñas. pequeñas o bajas. Y los múltiplos, ¿cuáles serán? Los más altos. Las Las más medidas altas. más altas. Muy bien, muy bien. Entonces, un metro tenemos ahí como referencia, o sea, en el centro, lo mismo que les estaba enseñando en la imagen. Entonces, tenemos que el metro es la medida básica de longitud y ahí están sus formas de reconocerlo por medio de abreviaturas. Esas son las abreviaturas de decímetro, centímetro, milímetro. Cuando decimos decímetro, lo escribimos con una D y una M. Centímetro, CM y milímetro, MM. Decámetro, DAM. Hectómetro, HM. Y kilómetro, KM. ¿Cuál de todas las medidas que tenemos ahí es la más grandota? Kilómetros. El kilómetro. Y el kilómetro, si nosotros decimos un kilómetro, está formado por 1000 Metros. 1000 metros. Muy bien. Entonces, esa es la medida más grande que tenemos ahí, o sea que es múltiplo del metro. Ahora vamos a ver, Dulce, ¿cuál es la medida más chiquitita que vemos aquí en este cuadro? Un centímetro. Centímetro. A ver, ¿alguien me puede decir? Milímetro. El milímetro. El milímetro. Entonces tiene ¿cómo se lee esa cantidad ya con decimales? Un milésimo, ¿verdad? O sea, mil pedacitos chiquititos que tenemos nosotros. Fíjense que les voy a enseñar esta imagen para que veamos ahí más o menos aquí. Fíjense que en el metro tenemos aquí, tenemos del 0 al 1 está 1 centímetro, ¿sí? Cuando nosotros decimos aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centímetros. Pero si nosotros queremos, por ejemplo, aquí hay un decímetro, o sea, hay 10 centímetros. Y si nosotros queremos calcular los milímetros, son estas rayitas chiquititas que vemos aquí entre el 0 y el 1, entre el 1 y el 2. Entonces, esas son las rayitas más chiquititas y forman los milímetros. ¿Ya? Entonces, centímetro, decímetro y milímetro. Aquí solamente podemos ver las medidas más pequeñas que son a ver, ¿cómo se le llaman a las medidas más pequeñas? Milímetros. No. ¿Cómo se llaman las medidas? ¿Cómo?